parece que ahora sí. Pero antes dije queridos amigos y amigas, ahora voy a decir queridas amigas y amigos. Entonces, vuelvo a repetir que para mí es un placer y una alegría poder reiniciar una nueva temporada de las tertulias porteñas, una actividad muy cercana a mi corazón y sobre todo que se inició como una manera de llevar el conocimiento, la cultura, la ciencia a nuestra gente de Valparaíso. Uno tiene que agradecer a mucha gente, pero quiero empezar diciendo por Patricio que tiene un corazón inmenso y está siempre dispuesto a apoyarnos. El asunto de hoy día es un asunto que yo creo que es antiguo, porque siempre de alguna manera la ciencia ha provocado terremotos. Cuando Copérnico y Galileo sacaron la Tierra del centro del universo, las reacciones fueron duras. Más duras fueron las reacciones cuando Darwin nos puso de nuevo junto a los monos, ¿cierto? Entonces, la sociedad reacciona y la sociedad fundamentalmente reacciona con susto, ¿ya? Y tenemos que recordar, digamos, que hace muy poco tiempo atrás se crearon los DNA recombinantes. Es decir, ahora, no sé, podíamos a una bacteria que produjera insulina, por ejemplo. Cosas totalmente raras y la gente reaccionó muy violentamente porque íbamos entonces a crear seres humanos con cola o con cachos, ¿no? Era una cosa complicada. Sin embargo, la gente se puso de acuerdo y yo creo que han venido más beneficios que problemas. Y hoy día estamos enfrentados a lo mismo, estamos enfrentados a una así mal llamada inteligencia artificial, y lo digo mal llamada con todo respeto, ¿eh? Porque yo no entiendo cómo funciona el cerebro. Si Pato me dice cómo funciona el cerebro, yo estaría feliz. Pero, o sea, realmente no sabemos lo que es inteligencia todavía, pero, en fin, estamos discutiendo algo que nos puede cambiar a todos la vida. Y es por eso que elegimos este tema hoy día para iniciar las tertulias, porque es un tema actual, es un tema que a muchos nos asusta y a otra gente que la conoce puede ver todas las ventajas que puede tener. Mi hijo, por ejemplo, me decía que yo siempre que tengo que traer a los hijos porque soy medio chocho, pero mi hijo me decía que el otro día que ahora en prácticamente 10 segundos pueden predecir el clima por 10 días usando inteligencia artificial. Entonces hay cosas muy buenas. A los panelistas los va a presentar Patricio, así que yo no voy a decir nada, excepto que a mí me obligan a meter un papelito porque al César lo que es del César. Entonces, los agradecimientos, ¿eh? Entonces vienen el apoyo de mucha gente importante y instituciones importantes. En primer lugar, la Universidad de Valparaíso y en particular a sus autoridades, el rector señor Osvaldo Corrales y el prorector señor Cristian Corbalán, que han tenido el apoyo irrestricto de estas y otras aventuras que hemos llevado a cabo durante los años. A la Vicerrectoría de Vinculación en el Medio, dirigida por don Carlos Lara, su contribución ha sido un verdadero impulso para alcanzar nuestros objetivos. A la Facultad de Derecho de nuestra universidad por compartirnos este espacio que hoy nos acoge. A la Facultad de Ciencia, de la cual formamos parte y siempre nos ha apoyado en las diferentes actividades que hemos realizado durante este año. A Ciencia 2030, iniciativa que este año se ha sumado a este trabajo colaborativo y participativo. Al Hotel Fauna, empresa local muy reconocida y que nos acompaña hace ya varios años. Al diario electrónico El Mostrador, que nos ha apoyado por más de una década en la difusión de nuestros artículos de divulgación, noticias, promociones y eventos. Y continúo. Al Mercurio Valparaíso y Radio Valentín Letelier, medios que se han comprometido activamente en la difusión de esta tertulia, como de las anteriores y de las que vendrán. A los panelistas, por supuesto. Muchas gracias por venir, por acompañarnos. Bueno, a Pato, ¿qué voy a decir yo? Y yo siempre digo las cosas al final. Mi nombre es Ramón Latorre, por si acaso, y trabajo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso, universidad pública, libre e independiente. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Ramón, por esta invitación y esta posibilidad de reactivar estas tertulias porteñas, que son, yo creo, tanto un gusto y un lujo para la gente de Valparaíso como para los que somos invitados a participar aquí. Así que muchísimas gracias. Hoy día vamos a hablar un tema que se ha ido convirtiendo como en un fantasma, además, lleno de dudas, del que no sabemos mucho, del que creemos suponer y que, como decía Ramón, genera también múltiples expectativas y temores. Parece ser, es algo que ha habitado múltiples fantasías. Hay películas por doquier, desde hombres que se empiezan a enamorar de máquinas hasta máquinas que se empiezan a apropiar del mundo, y inteligencias que se nos escapan de las manos y que empiezan a dominarnos. Algo de todo eso esperamos que sea parte de esta conversación, que es de suponer que tendrá dos patas o dos brazos, digamos. Por una parte, entender con los científicos aquí presentes de qué se trata verdaderamente la inteligencia artificial, de qué estamos hablando de ella, y sus parecidos o diferencias con el cerebro humano, las amenazas o eso que puede arrancársele a nuestros dominios, y por otra parte, justamente esos temores o esas amenazas que a veces pueden ser en torno a la democracia, en torno a la capacidad de ver dominadas nuestras propias conciencias, en fin. Para conversar de esto tenemos tres invitados, invitadas de distinto registro, como suele aspirar a ser estas tertulias, donde se encuentren miradas y disciplinas diferentes para ver de qué estamos hablando desde muy distintos puntos de vista. Vamos a ir de aquí hacia allá. Patricia Rivadeneira, actriz reconocida, con una larga data, ya sin por eso ser vieja, es todavía una persona que está comenzando, pero ya tiene una cierta trayectoria que permite identificarla y que últimamente, además como actriz, se ha estado dedicando a vincular ese tema de la ciencia y las artes y a intentar un teatro que de alguna manera es también un teatro de ideas, de manera que será muy bienvenida su participación en esta conversación. Gracias, Patricia. Nayat Sánchez Pi, cubana, llegó a Chile el año 2018, justo antes de que aquí las cosas se empezaran a mover, de manera más o menos con una agitación inesperada. Nayat es directora ejecutiva de INRIA Chile y ella es, para todos los efectos en este panel, nuestra experta, porque lo es aquí y en la Quebrada del Ají, en inteligencia artificial. Y Patricio Orio, estamos llenos de patricios aquí, somos tres patricios o tres patricies y una Nayat. Patricio Orio es neurocientífico, investigador del CINB, que son nuestros anfitriones, y es experto en biología computacional. Muchas gracias, Patricio. Bueno, de alguna manera Ramón insinuó, yo creo, lo que tiene que ser la primera pregunta para abrir esta conversación. ¿Qué es la inteligencia? ¿O qué creemos cada uno de nosotros que es la inteligencia? Porque si vamos a hablar a continuación de la inteligencia artificial, partamos por el sustantivo mismo. Patricia, ¿qué crees tú? ¿Por dónde la ves? Pero a mí, porque yo primero. Hola, buenas tardes. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, la inteligencia es muchas cosas. Yo voy a esperar que los expertos la definan desde
desde lo que es lo cognitivo, etcétera, y nuestras facultades, nuestra red neuronal y cómo hemos desarrollado nuestro cerebro, pero para mí, en el otro aspecto que yo puedo quizás aportar, tiene que ver con nuestra capacidad de relacionarnos con el mundo y con los demás, nuestra capacidad de adaptación y también con nuestra capacidad de amar. Eso para mí también es la inteligencia. Pasemos a la ciencia. ¿Es lo mismo, Nayat? Allá no, po. Pues sí, un poco, o sea, ¿qué es inteligencia, no? Estamos hablando de algo que hasta ahora hemos atribuido a los seres vivos, ¿cierto? Entonces, inteligencia para mí se resume en un conjunto de habilidades, ¿ya? Habilidades que en el fondo complementadas con una capacidad de adaptación y de agilidad. Yo creo que lo dejaría por ahí. O sea, la definición de amar para mí es muchas cosas, no solamente atribuida a los seres vivos probablemente. Pato, Nayat dijo que algo que le hemos atribuido a los seres vivos, en otro tiempo yo diría que se lo habíamos atribuido a los humanos. Es que, claro, yo concuerdo, hay un tema ahí de adaptación, y la adaptación es simplemente poder enfrentar situaciones nuevas, ¿no? Yo creo que es eso, es la capacidad que tenemos como humanos de enfrentar una situación que antes no habíamos visto, enfrentar una imagen que antes no habíamos visto, enfrentar una persona que antes no habíamos visto y saber qué hacer con ello y poder resolver un problema, por ejemplo. Y está súper claro que no es algo propio de lo humano, o sea, la misma vida en general, hasta una bacteria está viva porque fue capaz de adaptarse a una situación nueva que antes no había visto y algo pasó que logró salir adelante. Entonces, eso, ¿qué se requiere para adaptarse a situaciones nuevas? Entramos hay muchas inteligencias. Yo creo que también no hay que olvidar una cosa. Yo creo que hay que ponerle nombre, o sea, apellido a la inteligencia también, porque tenemos inteligencia espacial, inteligencia emocional, muy importante con la capacidad de amar y relacionarse con otros. No sé si sea tan bueno colocarle tantos nombres a la inteligencia, pero es súper importante reconocer que hay distintas maneras, hay distintas formas, hay distintas habilidades con las cuales uno puede conseguir este objetivo último, que es adaptarse a situaciones nuevas y poder sobrevivir y poder seguir adelante y resolver problemas. Y estoy súper claro y estamos todos súper de acuerdo en que muchos seres vivos lo hacen. Ahora los seres no vivos, vamos a ver. Ahora, ¿eso sería lo común a las múltiples inteligencias? ¿La capacidad de adaptarse? Más que, por ejemplo, la capacidad de resolver problemas. Digo, si hay distintas... Creo que van un poco de la mano, ¿no? Más que... es como desenvolverse en el mundo. La diferencia entre resolver y adaptarse, lo hablábamos un poco antes de comenzar este panel. Adaptarse puede no necesariamente resolver, sino que es la capacidad de transformarse y seguir pudiendo habitar, digamos, en un espacio diverso. Es que esa es un resolver en el sentido amplio. Lo resolviste de otra manera. No lo resolviste como el problema, a lo mejor lo resolviste esquivando el problema, pero lo resolviste igual. Oye, ¿y no es pensar también? ¿La capacidad de pensar? Ahí el pensar tiene que ver más bien con la capacidad de abstraer, de hacerse, comillas, consciente de... estoy haciendo esto. Pero si lo piensas, muchas veces no es necesario pensar para resolver el problema. No, pero digo, ser inteligente no es tener la capacidad de razonar, pensar, tener pensamiento y tener conciencia de sí. Por lo que entiendo, es una característica, pero no necesariamente es necesaria. Para ser inteligente. No, para nada. O sea, para resolver problemas y resolverse con el mundo con cosas que pudiéramos como atribuir a una inteligencia, claramente el ser consciente y tener esta autoconciencia de decir, estoy haciendo esto, esta autorreflexión, no es para nada necesaria. Uno puede resolver los problemas y seguir adelante y sobrevivir. Bueno, esto nos hace caer de golpe entonces, Nayat, dado que tú eres aquí la especialista en la historia
en lo que ha sido y en lo que podría ser la inteligencia artificial. Por una parte, la pregunta sería, ¿tiene las capacidades que hemos más o menos esbozado acá para la inteligencia artificial? Y, para ser más claro todavía, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿O qué tenemos que entender por ella? Siempre que necesito responder esta pregunta, para entrar un poco en contexto, me gusta mucho referirme a una definición de un cientista de la computación importante, Marvin Minsky, que más allá de definirlo, es que comparto la definición, ¿no? Que es que, bueno, ¿qué cosa es una inteligencia artificial? Es hacer, digamos, algo, es como si las máquinas hicieran algo que, si lo hiciéramos los humanos, nos caracterizaríamos por ser inteligentes, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ese basamento, ¿no? Decimos, y voy, digamos, a tu punto de pensar, ¿no? Es que las máquinas piensan, es que si las máquinas son inteligentes, piensan. Y voy a otra cita de Dijkstra, que es otro cientista de la computación muy importante, que dice, bueno, haciendo una referencia con relación y un paralelo a una pregunta que le hicieron alguna vez sobre si las máquinas pensaban, a la que él dijo, bueno, las máquinas piensan lo mismo que si un submarino puede nadar, ¿no? O sea, es más o menos el equivalente. Los submarinos nadan, no nadan, ¿no? Las máquinas piensan, no piensan, ¿no? Les atribuimos una serie de cosas, pero no piensan. Entonces, hay una serie efectivamente de, dicho esto, digamos, esta definición, efectivamente, en la inteligencia artificial moderna hay unos avances muy importantes con relación a las capacidades que tienen y las atribuciones que le hemos dado y las capacidades que en sí misma tienen estos nuevos modelos de inteligencia artificial, que están inspirados, digamos, en el funcionamiento del cerebro y en la manera en que creemos que funciona el cerebro, y aquí Ramón lo acaba de decir justo antes en sus palabras, en cómo creemos que funciona, ¿no? Y ahí esto ha sido bastante interesante, cómo en el desarrollo de la inteligencia artificial ha habido una inspiración con relación a la biología, no solamente el funcionamiento del cerebro, sino a la teoría de la evolución, ¿no? Y cómo esto ha inspirado en el fondo la creación de modelos que creemos representan en parte nuestro entendimiento de cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, dicho esto, tenemos una definición de qué pudiera ser una inteligencia artificial que es bastante amplio. Después de esto hay una serie de cosas que efectivamente la inteligencia artificial puede hacer, sobre los ángulos que sí se puede mover con relación a la dualidad, digamos, del impacto de la inteligencia artificial, con relación a la neurociencia, pero con relación a otros espacios, con relación a los beneficios, los riesgos, que entiendo que los vamos a hablar ahora en otro momento. Pero yo quisiera apretarte en algunas dudas de esto. Una cosa son las máquinas, y el submarino es una máquina, y por lo tanto en otro tiempo pudo haber servido a lo que entendíamos por inteligencia artificial la comparación entre submarino y un delfín. Pero de pronto parece que estamos hablando de unas máquinas que son capaces de solucionar, dada la experiencia o los datos o las informaciones o algo que tú nos vas a especificar, digamos, empiezan a resolver problemas nuevos. Parecen empezar a ser capaces ya no solo de vincular dos cosas previas, sino que empiezan o acaso no, a tener casi personalidad. ¿Hay algo de eso o todavía no? Tanto como personalidad no. Lo que sí es una realidad en que estamos en un punto en que la inteligencia artificial ha evolucionado a un punto en el que realmente nos ha superado en ciertas tareas. Por ejemplo, en tiempo récord hemos descubierto una vacuna, todos hemos pasado recientemente, digamos, una pandemia, gracias a la inteligencia artificial. O sea, hay beneficios, digamos, que son claros con relación a la inteligencia artificial en muchísimas áreas. La salud, por ejemplo, el diagnóstico médico, con relación a la radiología, con relación a, no sé, simulaciones con grandes cantidades de datos. Y esto ha ocurrido por muchas cosas. Lo primero es la disponibilidad de grandes fuentes de datos. La segunda es la capacidad de cómputo, que originalmente se había creado, por ejemplo, para un área bastante especial, que eran los juegos, ¿no?
y que se descubrió que es el mismo hardware que se necesita de cómputo para desarrollar y para, en el fondo, entrenar esta serie de modelos. Luego, la creación de nuevos modelos, ¿ya? Nuevas arquitecturas y nuevos modelos. Y luego, algo bastante importante que yo nunca dejo suelto, que es como, en el fondo, una cultura de compartir. Esto hemos llegado al punto de que hoy estamos con la evolución de la inteligencia artificial, en el punto que conocemos hoy, probablemente en el debate que estamos, que se refiere en particular a la inteligencia artificial generativa, que tiene que ver con también una cultura de compartir y con una cultura de compartir datos, de compartir ciencia y de compartir modelos, independientemente de que podemos hablar del debate de dónde está, hasta dónde se comparte y hasta dónde no. Entonces, esto está ocurrido. A tu pregunta de personalidad, no, efectivamente todavía no estamos ahí. Todavía. No. Todavía no, pero podría. Al punto de crear, o sea, estamos, y hay un, digamos, dentro de la comunidad de inteligencia artificial hay varios, podemos hacer líneas de investigación bastante relevantes, y la inteligencia artificial general es algo a lo que, digamos, todo el mundo apunta. Estamos lejos todavía de que eso ocurra, pero es probable que va a llegar. Con relación a la personalidad, como la definimos nosotros, creo que efectivamente, a ver, las inteligencias artificiales aprenden de conjuntos de datos, ¿ya? Conjuntos de datos grandes, etcétera, y aprenden en el fondo. Lo que nos diferencia probablemente con la manera en que aprendemos los seres humanos es que nosotros no necesitamos tantas cantidades de datos para aprender. Tenemos en el fondo un aprendizaje también con relación al contexto y tenemos una serie de normas en el fondo que nos rigen también como sociedad el comportamiento. Esto las inteligencias artificiales hoy no lo pueden aprovechar, ¿ya? Ni siquiera las inteligencias artificiales generativas. Esto es para bien y para mal el desarrollo de las arquitecturas actuales. Entonces, con relación a la personalidad, yo diría que no, porque eso sería atribuirle en el fondo una cualidad humana a una inteligencia que es artificial y a unas máquinas. Con lo que no estoy de acuerdo. Pato, tú querías... Sí, es que con el tema de la personalidad, tú lo dijiste al final, ¿no? Tenemos esta tendencia humana, y es muy humana, ¿no? De atribuirle, de interpretar el mundo como con atribuciones humanas. Nosotros vemos dos hoyitos y una rayita y al tiro pensamos en una carita, ¿no? Y vemos un gato que está haciendo algo o que está, no sé, mirando algo en la cama y pensamos que, uy, ¿qué estará pensando? A lo mejor está haciendo un plan para matarme en la noche, no sé. Pero es una cosa muy humana de atribuirle a otros seres y tratar de interpretar su mundo interno y crear y creer que hay una mente detrás donde quizás no lo hay, donde bueno, de repente uno ve un ave que está engañando a su posible predador y hace unos bailes y toda una cosa, haciéndose el cojo, como que hay todo un plan para distraer, unas cosas muy elaboradas de la naturaleza. Y uno dice, ¿lo estará pensando? ¿Será como que fue a una escuela casi de actores a entrenarse para actuar frente a su... Y no, nada, simplemente lo hace, sin pensarlo. Y nosotros como humanos tendemos a pensar de que hay algo detrás, una mente que está pensando abstractamente lo que está haciendo. Entonces quizás con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Tenemos estos diálogos, comillas, con ChatGPT y pensamos que ChatGPT tiene una personalidad, tiene una forma de pensar, tiene una línea de pensamiento y nada, es simplemente nuestra tendencia humana de atribuirlo. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es la línea? ¿Cuándo se va a convertir en una propia proyección de nosotros, de nuestra mente, algo que realmente está ocurriendo? No lo sé. A lo mejor hay algo ahí, no tengo idea. Pero sí siento ese gustito, ¿no? De que es nuestra propia proyección cuando de repente creemos que la inteligencia está pensando o está teniendo una personalidad. Hay una cosa que a mí me fascina de todo esto y de lo que los seres humanos somos capaces de hacer y lo que es la ciencia ficción. No sé si aquí alguno de ustedes es aficionado a la ciencia ficción, pero de alguna manera el hombre va imaginando cosas insólitas, imposibles, y las va persiguiendo. Y yo desde que está la iCloud, es como que pienso, es como lo más cercano a Dios que hemos logrado. Y cuando tú me dices eso, también me doy cuenta de que la inteligencia artificial
muchas de las cosas que se están haciendo, como el cyborg y todo eso, son de alguna manera una prolongación prostética de nuestro cerebro. Entonces, muy pronto quizá lo que todavía sigue estando afuera, como nuestros teléfonos, ya va a estar adentro. Y cuando estas prótesis van interviniendo en nuestros cuerpos, no sé qué tan lejos estamos de Blade Runner. Oye, yo te quiero hacer una pregunta, Pato, para que después la tomes tú, Naya, porque está bien, existe esa tendencia a humanizar cosas. Lo hemos hecho con los dioses, lo hemos hecho con los mitos, lo hemos hecho de mil maneras, lo venimos haciendo desde siempre. Pero también hay algo que a veces, que es una pulsión muy humana, y que es creer o convencernos de que tenemos algo que nada más tiene, y que somos poseedores de algo que nada más tiene, ni los otros seres, ni en ningún planeta, ni jamás una máquina. Tú has estudiado el cerebro humano. ¿Hay algo que tú crees que del hombre no conseguirá nunca tener otra cosa? ¿O podríamos empezar a dudar de esto? A ver, no soy muy experto en ese tema, tengo mi opinión, ¿no?, al respecto. Yo creo que lo único que quizás hasta el momento nos puede distinguir de otros seres vivos, por lo menos, es la manera o los límites hasta los cuales hemos empujado el lenguaje. Punto. Sea lo que sea eso, ¿no? Porque con el lenguaje hemos llegado a una forma distinta de, no solo de conversar con otras personas, sino conversar con nosotros mismos, ¿ya? Pero simplemente nos ha permitido como crear estas capas de abstracción y qué sé yo del mundo interno, pero hemos abstraído y conceptualizamos y conversamos con nosotros mismos un mundo interno que yo creo que muchos animales tienen y muchos seres vivos tienen con un cerebro. Hay un mundo interno tremendo y que la única diferencia es que nosotros lo hemos conceptualizado, le hemos puesto nombre a cosas y hemos desarrollado esa capacidad. Esa es mi opinión. Sí, en realidad, ¿Podrían allá de la inteligencia artificial crear un lenguaje? Sí, un lenguaje sí. De hecho, sin duda, ¿no? Y de hecho eso es, sí. Perdón, pero O sea, te puedo o a lo mejor ibas para allá, pero claro, quizás el lenguaje ya está. La pregunta es si tiene el mundo interno tan rico y tan exquisito como que tenemos nosotros. No, porque ahí no. Ahí no, pero puede crear un lenguaje sí. ¿Vale? Bueno, ahí sigue saliendo la tendencia a tratar de mantenernos como algo distintivo de las máquinas. Claro, pero no es algo... Yo también quiero el creer mundo lo que tú interno, acabas de lo que decir. estoy diciendo es que yo creo que, y muchos creen que el mundo interno y esta cosa no es exclusivo de los humanos. Nosotros le pusimos el lenguaje, pero no sé, muchos animales, mamíferos en general y quizás otros, tienen un mundo interno que hace cosas y que les permite vivir y toda la cosa, pero que no lo abstraen de la manera que nosotros lo abstraemos, gracias al lenguaje. Oye, yo quiero hacer una acotación con relación, digamos, a la evolución de la inteligencia artificial hoy y las herramientas. Tú que mencionaste ChatGPT, o sea, ahora mismo las herramientas y la apropiación o la atribución de cualidades humanas, digamos, a este tipo de herramientas. Digamos, las herramientas actuales, el ChatGPT como lo conocemos hoy, que en el fondo está construido sobre grandes modelos de lenguaje que generalizan sobre un conocimiento general. Estas herramientas no se comportan más que como cotorras, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Ellas están repitiendo, pero no hay un proceso analítico en el fondo detrás, ni de razonamiento. La única habilidad que tienen estas herramientas a día de hoy es tener la capacidad de que sobre una base de conocimiento muy grande, estructurar el lenguaje de una manera que nos parece ordenada y lógica. Pero no hay que olvidar que los grandes problemas que tienen estos modelos actuales y las arquitecturas actuales son que no se hacen cargo del riesgo de la generación de contenido que no es real.
¿ya? Entonces, eso de que no es real, ¿ya? Entonces, más allá, digamos, porque esto no es nuevo, esto es algo que hacen porque es un fallo, digamos, de la arquitectura, pero en el caso de los seres humanos también hacemos una propagación, digamos, de fake news por definición. O sea, nosotros mismos, seres humanos, olvidémonos de las máquinas y de la amplificación que tenemos, digamos, con estas herramientas, nosotros también tenemos esa cualidad, esa característica. A veces amplificamos, digamos, cosas que no son ciertas, ¿no? Lo único que han hecho estas herramientas, digamos, es con esa capacidad que llamamos dentro de la comunidad de alucinar o de confabular, es de responder y amplificar de una manera, ¿no?, sobre una temática y dar una respuesta a lo mejor a una pregunta determinada que en el caso de que no sea cierta, y que probablemente no lo es en muchas ocasiones, tenemos el riesgo entonces de la amplificación. Pero no hay que olvidar que más allá de atribuirle una cualidad y la deificación esa que tú acabas de mencionar, digamos, de nuevo, no hay tal atribución porque, digamos, no hay tanta inteligencia detrás, a eso me refiero, ¿vale? Patricia. Estábamos conversando un poco antes de venir, entonces, sobre lo fundamental que es el estudio del cerebro, ¿no? ¿Cierto? También para la inteligencia artificial, o sea, como la inteligencia artificial no puede saber más que nosotros, porque nosotros no sabemos mucho de cómo funciona nuestro cerebro, ni siquiera en lo fisiológico, ¿cierto, Patricio? Entonces, como que siento que cuando veo, vino un científico hace un tiempo que se llama Rafael Yuste, estoy poniendo aquí, no sé si estoy abriendo otro tema, nada que ver, pero bueno, así son las tertulias, que encabeza el proyecto BRAIN, que es un proyecto sobre el cerebro que la Casa Blanca impulsó, y este es un científico español, que Patricio conoce el trabajo, que están empeñados en entender cómo funciona nuestro cerebro. Entonces la inteligencia artificial, que es otro tema que vamos a abrir también, que está en manos de algunos pocos grupos, está muy interesado en ese desarrollo de saber cómo funciona nuestro cerebro, porque claro, por ahora la inteligencia artificial tampoco puede hacer más porque no sabemos más. ¿Estoy diciendo algo correcto? No sabemos más de cómo funcionamos. En la medida en que se empiece a abrir eso, habrán otras arquitecturas y otros modelos que se inspiren de otra manera, ¿no? O sea, la inspiración biológica, o digamos atribuible, plausiblemente biológica, ¿no?, que tiene la inteligencia artificial, en el fondo no es tal, porque la dimensión, digamos, la comprensión del cerebro que tenemos no solo es muy pequeña, sino que la representación que hacemos en un modelo de inteligencia artificial es muy simplificada, de esa representación que en el fondo, esa comprensión que ya es limitada, ¿no? Pero eso es lo que está, digamos, eso es lo que para allá vamos, porque tú decías, esto solo va a seguir, va a continuar, y esto llegó aquí y solo va a avanzar, va a seguir progresando, y en la medida en que haya más descubrimientos van a haber más, y esta nueva o no tan nueva inteligencia artificial generativa va a ir escalando. Sí. 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 A ver, mire, quiero abrir un poco, porque están a los miedos, no solo los miedos, sino las amenazas, que yo creo que ya las podemos ver, no voy a decir solo en la inteligencia artificial, sino en desarrollos tecnológicos. Se me ocurren ejemplos muy concretos que vivimos cuando hace muy poco tiempo atrás aparecen las redes sociales. Teníamos la impresión de que las redes sociales nos iban a unir y a vincular de una manera que no se había conocido nunca antes, que íbamos a poder tener como un gran ágora en la que todos íbamos a participar de una manera completamente inusitada. Lo que hemos visto más bien es agrupamientos adentro, polarizaciones, ha generado más problemas en la democracia que soluciones en la democracia, en fin. En un libro que se llama Superinteligencia, Nick Bostrom comienza, que dicho sea de paso, me interesó mucho ese título, porque ahí se está entendiendo la inteligencia artificial como la posibilidad
de una inteligencia mayor, no una simple articulación, sino una inteligencia mayor que la humana. La idea de que esa sería como la gran expectativa amenazante. Y comienza con una fábula de unos gorriones que se reúnen y que quieren traer una lechuza para que los cuide y para que los ayude, etc. Y todos se entusiasman mucho porque dicen nos va a cuidar de los gatos, nos va a ayudar a hacer muchísimas cosas, hasta que uno dice, pero ¿no será importante domesticar la lechuza antes, digamos, de meterla en el nido? Y Boston dice, a ese que se le ocurrió esa pregunta le dedico el libro. En el sentido de estamos desarrollando acá algo que de pronto lo estamos desarrollando antes de saber cuáles pueden ser sus consecuencias. Consecuencias en la democracia. Por una parte, posibilitadoras. Está siendo extraordinario y tú ahí, Nayat, nos ayudará a decir muchos más casos concretos, digamos. Pero la inteligencia artificial está diagnosticando médicamente de una manera que mucho más efectiva y por lo tanto seguramente salvará vidas. La inteligencia artificial está generando efectos productivos que posiblemente abaratarán la producción de cosas que la harán llegar a más gente, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo amenaza la democracia porque de pronto puede sustituir las voluntades. La amenaza porque de pronto los algoritmos podrían llegar a ser una manera más simple de resolver lo que los humanos queremos que preguntarles lo que quieren. O sea, hoy día en la computadora es más fácil preguntarle a la red qué es lo que quiere la gente y seguramente dar una respuesta más acertada o más fina que si tú haces una votación, etc. ¿A ti te da miedo el desarrollo de la inteligencia artificial? Y si te da miedo, ¿cuáles son los más grandes miedos que te dan? Más que miedo, me da preocupación, ¿ya? Y cuando digo preocupación, porque siento que hay una solución, digamos, para estas preocupaciones, ¿no? Hay efectivamente, y tú que mencionas el libro de Neil, lo tengo, digamos, aquí en mi despacho, ¿no? Lo compré hace un par de años, ahí lo que tengo. Hay algo, digamos, que él menciona con relación a esa fábula, que tiene que ver, que concluye probablemente el libro de Neil, que tiene que ver con los riesgos estos, y hay varios de ellos, ¿no? Lo primero que quiero abordar es el riesgo del control, ¿no? Esto de estas superinteligencias, en el fondo, que toman el control y que y que lo usan, en el fondo, para influenciar, como tú bien has dicho, y para tomar algunas decisiones, digamos, para beneficiar a unas partes u otras. Esto es algo que ocurre hoy. No necesitamos pensar en un modelo más avanzado, digamos, de superinteligencia para pensar en este riesgo. Esto es algo que hoy ocurre. Los desarrollos de la inteligencia artificial, por ejemplo, generativa, ya lo estaban, digamos, el desarrollo de la inteligencia artificial de manera general y tradicional, como los conocemos, pero ahora amplificado al desarrollo de la inteligencia artificial generativa, que difiere, digamos, del anterior, porque, bueno, en escala, en capacidad y recursos para generarla, ¿no? Y en la capacidad claramente de amplificación. Pero este poder ya está concentrado de una manera en ciertas, no solo de manera geopolítica, digamos, en el mundo, sino también está concentrado en unos pocos y no unos pocos privados que conocemos quiénes son, ¿ya? Esto afecta claramente, y digamos, hay un espacio, la solución, podemos decir, bueno, la solución a esto, ¿qué es? En vez de pensar en construir inteligencias artificiales que sean cerradas y en seguir fomentando, digamos, que estos recursos estén muy concentrados, en promover que estos recursos que están concentrados y en estos modelos que ya se están entrenando, por lo menos, ya que están de alguna manera concentrados, por lo menos se distribuyan después y se abran, digamos, a la comunidad académica, investigadora, etcétera, o a pequeñas empresas, por ejemplo, de otro tipo. Lo que sucede es que, claro, si pensamos en el riesgo del control, luego está el riesgo del mal uso, ¿no? Y que el hecho del mal uso no necesariamente tiene que ver con la intención
como por ejemplo sucede en los humanos, y es justo el ejemplo que colocaba antes. O sea, nosotros los humanos tenemos la característica a veces de propagar información que no es cierta, y esto lo hacemos con intención. Lo que sucede, digamos, con estos modelos y estas inteligencias artificiales es que ni siquiera teniendo la intención, alguien que lo pueda usar puede estar propagando algo que no es correcto por la propia capacidad de generar información que no es correcta, ¿vale? O que no es certera, 100% certera, ¿ya? Aunque sea coherente. Y esto, claro, podemos decir, bueno, y esto se amplifica si hacemos que todos estos modelos lo liberamos a la comunidad, porque cualquiera lo puede usar, y lo puede usar para crear una arma biológica, o lo puede usar para crear una, no sé, arma nuclear, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, todos estos dilemas, más allá de los dilemas de las máquinas, hay que olvidar que quienes programamos todas estas máquinas somos los seres humanos. Entonces, todo esto lo único que está haciendo es amplificar todos estos dilemas que nosotros tenemos como seres humanos y como sociedad, que se están reflejando y amplificando a través de. Entonces, el riesgo, por eso te hablaba, el riesgo del control, el riesgo del mal uso, que efectivamente desencadena con la desinformación, con claramente los efectos claros en la democracia, pero no solo, la desigualdad, bueno, digamos, en el mundo, porque efectivamente hay una concentración de poder. Yo diría que esos. Hay otros riesgos que él refleja en su libro, que yo los veo un poco más hacia adelante, que tienen que ver con la manera de mirar esas superinteligencias que se autogeneran, ¿ya? Y los riesgos y que esto efectivamente no estamos allí. No creo que vayamos a estar allí, porque efectivamente vamos a tener un espacio de reflexión, que es el que estamos actualmente, que es de cómo construir inteligencias artificiales que sean responsables, ¿no? Y que en el fondo darle esos marcos que en principio hoy nosotros tenemos como sociedad, y ponernos, en la medida que nos pongamos de acuerdo como sociedad en esos marcos, habría que también a las inteligencias artificiales, digamos, colocárselos y hacer no solamente un pacto, más allá de cualquier regulación, un pacto de cómo y para qué construimos inteligencia artificial. Entonces se trata en el fondo de crear marcos que regulen el para qué lo usamos y el cómo la realizamos, ¿no? Entonces eso tiene que ver también, si nos ponemos con el riesgo, bueno, del control, el riesgo del mal uso, y cuando hablo de mal uso, hablo también de mal uso con relación al impacto que tiene también la inteligencia artificial. Tú hablabas, ahora mismo mencionabas una serie de beneficios en salud, en educación. No se me ocurre ahora un sector en la sociedad donde no pueda ser impactado positivamente por la inteligencia artificial. Ahora, es un impacto dual, ¿ya? Hay una bandera verde y una bandera roja para cada uno de los sectores, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un espacio de reflexión sobre no solo cómo se usa y para qué la inteligencia artificial, sino cómo se hace ella misma, ¿ya? Cómo se construye ella misma, es la reflexión que está dentro de la comunidad y que no puede coexistir solamente en algunos grupos de poder donde está concentrado hoy, sino que tiene que ser un debate amplio y que tiene que abrirse, ¿no? Tiene que abrirse más allá de los modelos, tiene que abrirse, digamos, la comprensión y el debate sobre la construcción de una inteligencia artificial responsable, que nos respete como seres humanos y que nos preserve como seres humanos. Desde que nos pongamos de acuerdo en lo que queremos ser. Yo creo que ahí es donde está el dilema. A ver, le quiero ampliar la misma pregunta un poco a la Patricia y a Patricio, agregándole como una cosa, o agregándole un punto, que es una complejidad que viene habitando a la ciencia y el saber desde ya muy antiguo, desde el momento que se descubren los átomos. Es posible que ya esté la bomba nuclear. Y uno puede manifestar todo tipo de voluntades respecto de lo bueno que tendría que ser el hombre para utilizarlo bien. Pero resulta que parece que no somos todo lo que queremos o lo que quisiéramos ser. Y no lo vamos a hacer jamás. Y por lo tanto, los peligros parecen no ser obviables. Y esto plantea, conjuntamente con los miedos, una pregunta. ¿Merece entonces o corresponde entonces que las capacidades de desarrollo tecnológico sean restringidas? ¿Que el trabajo de la inteligencia humana y sus capacidades de generar, inventar, transformar, así sea a riesgo de estar generando monstruos,
tengan algún control o qué se hace con esto? A ver, la creación científica y la creación, como la creación artística, es ilusorio ponerle límites. Claro, hay límites éticos, ¿no? Especialmente en la investigación biológica, genética, tenemos como límites claros, pero por ahí de repente surgen historias de que en algunos países quizás parece que esos límites no están siendo tan claros, no sé qué tan cierto sea en realidad. Entonces, y bueno, y sabemos también de casos en la época de los nazis, que también definitivamente se fue en contra de los límites éticos y no le importó nada. Entonces, pero dicho eso, ¿dónde estaría el límite ético para esto de la inteligencia artificial? Quizás para la investigación todavía está difícil verlo, no veo un límite, más bien en la aplicación que en la investigación como tal, o sea, el desarrollo del conocimiento de los nuevos algoritmos, de los nuevos, no sé, hardware o nuevos software que pueda hacer cosas diferentes y cosas inusitadas, no creo que deba ni pueda fácilmente ser restringido. Yo creo que hay que tener más ojos sobre el uso, pero eso va a ser una discusión, no sé, desde que existe la imprenta o quizás antes cuando desde que existe la imprenta puede haber fake news, o sea, es una cuestión, es una constante de nuestro ser, de ser humanos el poder autorregularnos. Y yo me hacía una reflexión cuando tú cuando hablabas de inteligencia superior. ¿Qué es una inteligencia superior? Porque si ya partimos diciendo que la inteligencia puede tener muchos apellidos, entonces, ¿inteligencia superior en qué? Porque si una inteligencia superior, pero que de repente termina autodestruyéndose o autodestruyendo al ser humano que le puede dar la energía para que pueda seguir funcionando, ¿qué de inteligencia tuvo? O sea, fue la inteligencia más tonta que se le puede haber ocurrido. Entonces, en ese sentido, ese concepto de inteligencia superior me llama mucho la atención y no sé qué es lo que la gente se quiere referir. 2001. ¿Ah? Como de Odisea 2001. Exactamente, claro. ¿Qué tiene de superior ahí? Y por el momento me parece que el apellido de artificial también está muy bien puesto, como inteligencia que realmente todavía no es inteligencia. Yo no creo que se puedan poner límites. Lo único que podemos hacer es estar muy despiertos. Si las redes sociales, el acceso a la información, que son la gran bomba que hemos vivido en los últimos años, como decías tú, está a la mano de todos, es nuestro derecho, nuestra obligación, nuestro privilegio, estar muy atentos de lo que se está haciendo con esta inteligencia y no dejar en manos de alguien, de esos 4 grupos, además que están concentrados en Estados Unidos y en China en este momento, ¿no? Todo lo que se está haciendo en esta área, entonces como que hay que estar muy informados y saber dónde nos estamos informando y por eso que estas instancias son importantes. Pero como decía, para mí esto es como realmente una prolongación prostética de nosotros mismos, de nuestro cerebro, de nuestra imaginación, de nuestra máquina. La máquina deseante no se detiene, eso ya es un... Oye, ahí yo quería quizás complementar lo que tú dices, porque efectivamente, si bien tenemos que estar informados, yo creo que cada uno en la sociedad, con relación a la inteligencia artificial, que todos los días, digamos, tenemos una noticia diferente y que efectivamente una noticia diferente que nos impacta. O sea, a diferencia de otras revoluciones que hemos vivido, que nos han impactado en sectores particulares, lo que pasa con la inteligencia artificial es que el impacto es en toda la sociedad, ¿ya? Es por eso que estamos todos como con la aprensión, no sé, cuando vino la revolución de los teléfonos móviles, probablemente el impacto que tuvo, no sé, en el señor que tenía pues una tienda y que hacía fotografías, ¿no? Digamos, no hicimos duelo, quizás por eso, ¿no? Pues el señor se adaptó y vive ahora de vender accesorios de teléfonos y palos de selfie, ¿no? Pero, digamos, más allá de eso, lo que sucede hoy, la diferencia de hoy, es que el impacto es general y es que nos vamos a ver impactados no se me ocurre hoy una profesión, incluso la de los programadores, que no pueda ser impactada. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Coincido contigo en lo que acabas de decir, esto no va a parar. Esto no hay, por más regulación y trabajo en regulación que se está haciendo muchísimo en el mundo, hay un debate, digamos, muy amplio con relación a la regulación versus la innovación, pero que trasciende, digamos, eso,
esos límites, ¿no? Sino con relación a la regulación de qué, ¿no? Regulación de la tecnología, estamos de acuerdo que no, con regulación de los tipos de aplicación, pero pareciera que todavía, de nuevo, no nos ponemos de acuerdo como sociedad, porque hay muchos intereses todavía que están detrás del desarrollo de estas cosas. Entonces, yo creo que va muy rápido, ¿no? Va muy rápido. El tema de la velocidad es brutal, pero no solo hay que acompañar de lejos, hay que acompañar de manera activa. Entonces, cada uno en la sociedad, probablemente lo que tenemos es que sentirnos primero, apropiarnos y adoptarlo, porque esto es algo que llegó para quedarse. La negación no nos va a llevar a ningún sitio. Esto, digamos, es así, ¿no? No basta sabotear, digamos, como hicieron los franceses tejedores con la revolución industrial. O sea, no basta sabotear, sino hay que adoptarlo, ¿no? Entonces, cada uno en la sociedad tenemos un rol desde el ángulo en que estamos y efectivamente el sector público tiene su rol, el sector privado tiene su rol, nosotros como ciudadanos tenemos nuestros roles para exigir nuestros derechos, que estos se preserven, y los investigadores, por otra parte, también la educación tenemos nuestro rol, ¿no? Y los investigadores tenemos también otros roles. Entonces yo creo que hay que primero abrazarlo y luego desde cada rol ser una parte activa en este proceso. No podemos quedarnos solamente observadores porque, quiero decir, esto llegó para quedarse y el impacto va a ser general. Ya que hablábamos al principio de la inteligencia como esta capacidad de adaptarse y de enfrentar situaciones nuevas, yo creo que eso es lo que eso es lo que va a ocurrir de nuevo como seres humanos, ¿no? O sea, ahora vemos, claro, algunas profesiones u oficios o actividades humanas van a verse profundamente cambiadas, pero vamos a empezar a encontrar cosas nuevas que hacer, no tengo ninguna duda. O sea, vamos a empezar a ocupar nuestra cabeza en otras cosas y no sabemos para dónde, no tengo idea. Y probablemente algunos lo van a pasar mal en el camino, como siempre ha pasado con estas revoluciones, pero hay que estar ahí como atentos el impacto laboral. El impacto laboral. Hay que estar atentos a ver cómo se minimiza, pero no podemos... Sí, esto está para quedarse y yo creo que hay que tener esa confianza de que a lo largo de 2 vueltas de tuerca vamos a encontrar cosas nuevas que hacer con nuestras cabezas y como seres humanos a darle un valor agregado de nuevo a una cuestión que parecía que nos estaba quitando el quehacer. No, vamos a hacer otras cosas nuevas porque somos intrínsecamente capaces de adaptarnos y lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que desde el reconocimiento de los beneficios también de la inteligencia artificial en el fondo y como una oportunidad también, no solamente para la democracia, ¿no? Desde el punto de vista positivo de esto, pero también para los países y las regiones, subrepresentadas o menos desarrolladas, en vías de desarrollo, etcétera. Efectivamente, la inteligencia artificial también genera, digamos, esta dualidad, o sea, representa esa oportunidad, pero representa también un gap, digamos, que hay que llenar con relación a este espacio de desigualdad que se puede generar. Entonces, lo que sí o sí tenemos es que trabajar, ponernos de acuerdo, colaborar. O sea, yo creo que hay un espacio también de colaboración bastante importante entre todos los actores, todos tienen que ser parte activa, pero también en una colaboración donde no solo participen todos los actores, sino que sea una colaboración también desde todos los ámbitos, ¿vale? Desde todos los ámbitos. Esto va a impactar a todos los sectores de la sociedad y hay que abrazarlo. Y, espérate, me agarro también de eso. Yo creo que como académico, estamos acá en la universidad, yo creo que el reto es súper importante como los que somos profesores universitarios o profesores de lo que sea. Tenemos que empezar a enseñar otras habilidades, tenemos que enseñar a los cabros a hacer otras competencias, no a repetir lo que está, y a prepararse para hacer cosas nuevas y enseñarle, oye, tú vas a tener que desenvolverte en un mundo en que no tengo idea qué problemas vas a resolver, pero a lo mejor yo no los puedo resolver, tú vas a tener que resolverlo por mí. Y fomentar eso, yo creo que es un reto re importante para todo el ambiente académico y de formación de gente, pensar que, oye, ocupa ChatGPT, pero ocúpalo para algo bueno. No tenerle miedo a esas cuestiones y empezar a retar a la gente, retar en el sentido de plantearles el reto de, pero dale una vuelta de tuerca, ya es algo útil con eso, algo que solo tú puedes hacer, no me hagas algo que ChatGPT puede hacer, hazme algo que solo tú puedas hacer y descúbrelo, porque yo no tengo idea qué es eso, pero tú ayúdame a descubrirlo. Me parece magnífico este optimismo. Sí, un Patricio optimista. Esta esperanza
extraordinaria cuando, eso sí, lo que estamos pasando son tiempos duros al respecto, porque por lo menos en terrenos que yo conozco un poco más, en el ámbito de la información, lo que esto produce es unos niveles de controles abismales. Hoy día a nadie se le ocurre, solo un débil se le ocurre censurar cerrando un diario. Hoy día tú puedes conducir la opinión pública respecto de manejos de otro tipo de tecnologías con los cuales la mentira se impone por sobre la verdad o se establece como verdad. La concentración de poderes, que es algo que aquí se ha dicho, puede llevar no solo puede llevar a cuestionar casi esa libertad humana, o sea, a condicionar las decisiones de cada uno de los seres humanos manejando justamente las informaciones en torno a las cuales las toman. Creo que hay problemas serios en curso, pero al mismo tiempo, como habrán aquí enfermedades que terminan y ojalá hay gente que se educa y tiene acceso a lo que no ha tenido. Hay una iniciativa sobre los neuroderechos, sí, por ejemplo, que es como una iniciativa a nivel político. Bueno, aquí la política, la democracia y la capacidad de organizarse las sociedades sin que se impongan unos poderes será el gran reto. Pero quería hacerte una última pregunta, Nayat, antes de entregarle la palabra a ustedes para que hagan las preguntas que se les van ocurriendo, que deben ser, imagino que habrán más de algunas. Aunque esto uno está como hablando en medio de una bruma donde nada está claro, nada está resuelto, y yo creo que la ciencia y la fantasía se mezclan en estas conversaciones. Pero justamente por eso te quería preguntar, Nayat, algo muy anecdótico. ¿Cuáles son los últimos avances que te sorprenden y te impresionan al respecto? Concretos, así como lo último que he visto que pasó esto y me tiene sorprendida. Yo creo que, o sea, la capacidad que tiene hoy la inteligencia artificial y estos grandes modelos de lenguaje de apoyar a otras ciencias en otros descubrimientos, yo creo que es algo que me sorprende. O sea, porque es algo que nos amplifica verdaderamente como seres humanos, que no tenemos capacidad de análisis para estas cosas. Por ejemplo, la comprensión del cambio climático, o sea, que es un problema lo suficientemente complejo que desafía también la propia inteligencia artificial. No se trata solamente de correlacionar cosas, se trata de entender la causalidad de un sistema complejo, lo suficientemente complejo, digamos, como para que ni siquiera nosotros como seres humanos lo sepamos resolver. Esa es la primera cosa. Luego, algo más que me sorprenda con relación a la inteligencia artificial generativa, yo creo que hay algo bastante especial que tiene que ver con la creación y la vinculación con el arte, ¿ya? Y que tiene que ver con la creación de imágenes bastante realistas. El afiche de acá, el título de esta charla, todo esto fue hecho con inteligencia artificial. Se le entregaron unos datos y después algunos seres humanos terminaron de armarlo, pero a punta de informaciones da a una máquina. Perdón. Es el afiche que no es este, es otro. Vale, entonces yo creo que es esa capacidad que tiene hoy la inteligencia artificial y estos grandes modelos de lenguaje de poderse usar para el bien. Efectivamente, eso me sorprende. No quiero dejar de decir que hay un trabajo enorme dentro de la comunidad que se está haciendo hoy para ocupar, digamos, siendo conscientes de las limitaciones de la tecnología hoy, algo que creemos que está listo. O sea, lo que ha sucedido efectivamente con la inteligencia artificial generativa es que, podemos decir, y por eso seguramente han escuchado muchísimas cartas de estos, de muchísimos premios Turing firmando, dándole una pausa a la inteligencia artificial. Bueno, llueven por ahí las cartas de este tipo porque efectivamente hay un espacio de reflexión que se tiene que hacer desde la propia investigación. Lo que sucedió con el ChatGPT como producto es que no estaba listo, digamos, no era un producto todavía listo para lanzarlo a la sociedad. Y efectivamente lo que ha generado, en el fondo, es un espacio de discusión, pero también un espacio de aceleración, también para ponernos las pilas, efectivamente, y trabajar en otros espacios de ponernos de acuerdo, insisto, como sociedad, en los marcos éticos que tenemos que vincular al desarrollo de la inteligencia artificial, a la creación de nuevos espacios y marcos que restrinjan, digamos, el uso de la inteligencia artificial y también
el impacto de ello, ¿no? El impacto no solamente social, sino también medioambiental y todas estas cosas. Eso es un tema que se sabe poco. Se sabe poco, la ¿Cuál inteligencia es el artificial... impacto? Claro, porque están estas cosas que yo he leído, perdona, pero así como yo leo a random, o sea, en las redes, así como cualquiera, sobre estas minas, esta gente que está minando en unos lugares. Eso no es inteligencia artificial. No, eso es redes, ¿sí? Pero esto de que hay un gran impacto, tú decías, de... Efectivamente, hay un impacto ambiental, hay una dualidad en la relación de la inteligencia artificial y el cambio climático. Acabo de decir que lo que más me impresiona es la capacidad de estos grandes modelos para resolver problemas complejos, por ejemplo, la comprensión del cambio climático, su relación con los océanos, la biodiversidad, la preservación de todo esto, ¿no? Que es algo, digamos, dinámico en el fondo y que tiene una complejidad enorme. De vuelta, efectivamente, haciendo este uso de la inteligencia artificial para entrenar estos grandes modelos de inteligencia artificial, hay un gran impacto en la huella de carbono. O sea, se conoce que desde 2019 con los primeros Transformers, que digamos las arquitecturas han evolucionado muchísimo. Transformers son los algoritmos en el fondo que descansan, son como los que originan y están detrás de los grandes modelos de lenguaje, de Deep Learning. Esto es para entrenar un solo modelo. Ya en 2019 se había cuantificado que entrenar un solo modelo de estos para predecir Transformer, en el fondo tenía un impacto en la huella de carbono equivalente al uso de 5 coches en toda su vida útil, incluido el impacto de la huella de construirlos. Okay, entonces estamos hablando de una generación, porque esto tiene que ver con el consumo de la energía, esto tiene que ver por dónde están ubicadas esas infraestructuras, y esto coloca de vuelta, en el fondo, una reflexión también a la comunidad científica que tiene que ver con el impacto de la propia inteligencia artificial, que tiene que ver desde dónde y cómo se utiliza ese hardware, desde cómo se hace la experimentación, desde cómo también programamos, ¿no? De una manera óptima, de cómo enseñamos también a programar, que estamos obsesionados, digamos, con la complejidad computacional, digamos, nosotros desde que, ¿no?, empezamos a enseñar ciencia de la computación y efectivamente la variable sustentabilidad, ¿no?, y eficiencia, ¿no?, la colocamos dentro de esto. Entonces efectivamente hay muchísimas aristas que hacen reflexionar el cómo, y no solo el para qué se hace la inteligencia artificial, sino también el cómo se hace la inteligencia artificial. Y ahí hay líneas de investigación completas en ese sentido. Se llaman Green AI. Se entrega la palabra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Don Ramón, por orden jerárquico aquí se entrega la palabra. Nada de aquí. ¿Ah? Pero yo tengo que responder al jefe. ¿No? Se lo cedo a Ramón, obviamente. Ah, ya, perdón, ya. Atrás. Hola. Miren, yo quiero plantearlo de la siguiente manera, para ampliar un poco la discusión, porque claramente hay una cosa que tenemos que es muy particular de los seres humanos, que es crear cosas que no existen, ¿verdad? O sea, tenemos de partida las matemáticas, por ejemplo, e incluso dentro de las matemáticas está el famoso postulado de Gödel, que nos dice que hay cosas que no vamos a poder nunca demostrar si están bien o mal, pero esas cosas que no existen nos han cambiado el mundo, ¿no es verdad? Porque cosas que Lewis Carroll, que dijo una vez que decía que le regaló a la reina un libro que no iba a ser nunca para nada y después ahora se ocupa en todo tipo de técnicas. En fin, pero el punto que quiero hacer a propósito de eso es cómo llegamos a esa capacidad de crear cosas que no existen, que yo creo que las máquinas todavía no lo pueden hacer, ¿cierto? Entonces, un estudiante mío me dijo, Ramón, cuando yo hablaba del cerebro, ¿cierto? No somos cerebros solamente, ¿no es verdad? Porque el cerebro de las mujeres es diferente del cerebro de los hombres. Es decir, el hígado, el corazón, los testículos, todo está conectado con el cerebro de tal manera que funciona de esa manera. Entonces probablemente la creación, la capacidad de crear, no es solamente el cerebro, sino que es como estamos construidos. Entonces me gustaría que, digamos,
O sea, porque finalmente cuando construyamos una máquina como esa, digamos, vamos a descubrir a los seres humanos, ¿no? O sea, si me explico. ¿Está clara la duda que tengo? O sea, Sí, Nayat, no se le pueden poner testículo, pulmón y olfato a las máquinas o información suficiente para que parezca que Yo los coincido tienen. con Ramón en que tenemos una sobresimplificación hoy de la representación de lo que llamamos inteligencia y con relación a, digamos, la comparación de lo que podemos extrapolar, digamos, ¿no? De lo que hacen estos modelos versus de lo que somos como seres humanos y qué cosa es lo que eso significa, ¿no? En nuestro funcionamiento dinámico. Pero hoy las máquinas, y cuando hablo de las máquinas hablo de los grandes modelos de lenguaje, son capaces de generar, yo podría decir en algunos casos limitados, conocimiento nuevo, ¿vale? Probablemente este conocimiento nuevo tendría que, bueno, desde una mirada probablemente más humana, que sería para nosotros crear un conocimiento nuevo, lo conversábamos antes, ¿no? Por ejemplo, con relación al arte, ¿no? No sé, crear no sé, una línea literaria, un estilo literario nuevo, un estilo de pintura nuevo, pero realmente genuino y nuevo, ¿no? ¿Esto las máquinas hoy son capaces de crearlo? Bueno, hoy las máquinas son capaces de inspirarse sobre lo que aprenden, ¿vale? Pero probablemente en una siguiente iteración lo sean capaces de generar conocimiento auténticamente nuevo. Yo creo que ahí vamos a llegar en breve. Y eso tiene que ver solamente con las arquitecturas actuales, con capacidad de cómputo. Yo sí, quisiera comentar ahí también que, claro, el generar cosas nuevas claramente no es algo propio de lo humano, también es algo de la vida. O sea, la vida como la conocemos, la evolución como la conocemos desde el principio, es porque algo hay ahí que fue capaz de ir creando cosas nuevas. Y de repente uno empieza a pensar, ¿son realmente nuevas? Porque claro, cuando sale una proteína nueva, que tiene una función nueva que le permite a una célula sobrevivir en un ambiente distinto, no es algo nuevo realmente nuevo, sino que una recombinación de genes que ya estaban ahí. Se mezclaron secuencias de DNA que estaban ahí, se mezclaron de alguna manera aleatoria y se generó algo que llamamos nuevo. Y sin menospreciar la creación, yo creo que la creación artística y la creación científica, sin menospreciarla, tampoco es tan nueva, siempre es como que es lo que hay y somos capaces, y esa es la maravilla, ¿no? Somos capaces de revolverla y de mezclar de una manera distinta. Conversábamos antes, ¿no? A los mismos Beatles, cuando creaban cosas nuevas, en realidad también se inspiraron, mira, escuché esto por acá, escuché esto por allá, y pum, se le ocurrió. Claro, lo mezcla con algo que soñó, pero siempre es algo así. Y lo nuevo, lo que llamamos nuevo, en gran parte es una mezcla nueva de cosas que ya existen, eso es mi opinión. Sin menospreciar, por supuesto, lo que es la creación, yo lo encuentro que es maravilloso. Y es algo que yo veo, en la vida misma va, y es lo que ha hecho que la vida vaya creciendo y generando y haciendo cosas nuevas. Y cuando veo a la inteligencia artificial creando cosas nuevas, yo digo, interesante, va quizás por el camino correcto. Tengo 3.000 millones de diferencias entre lo que es la inteligencia biológica y lo que es la inteligencia artificial, pero cuando veo que sí, de repente en ciertas situaciones genera cosas nuevas, ahí como dice, digo, algo interesante está pasando y va por un buen camino. Y quizás se va acercando a algo que no podemos entender, y también mientras más se acerca a algo que no podemos entender, creo que mientras más inteligente va a ser. Me gustaría saber, Pati, me gustaría tirarte la pregunta. Claro, porque de repente lo nuevo en el arte, o hasta incluso también en la ciencia, lo nuevo de repente nos genera esta cosa emocional, que creemos que el arte generado por una inteligencia artificial no va a tener este componente emocional o este componente artístico. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, como dijo, no va a tener olor, no va a tener ¿Por qué? deseo sexual, no. ¿Por qué? O sea, la posibilidad de crear conocimiento, la máquina lo puede hacer, pero no puede generar una experiencia de vivir. ¿Segura? Yo dije al principio que a lo mejor sí, en la medida en que todo estas prolongaciones prostéticas se empiecen a incorporar en nuestros cuerpos, quizás sí, pero
pero en el fondo son emanaciones de nosotros mismos. Mira, a mí me ronda una fantasía al Es que ahí hay una respecto, ¿no? cuestión como metafísica también, A mí me pues, que es ronda lo que es una- la realidad. Me ronda una fantasía al ¿Qué? respecto, que es que así como nosotros, digamos, míticamente, o que si somos criaturas, se supone de una divinidad, que peleamos por independizarnos de ella, por muchas veces negarla y por sentirnos autónomos, haya una criatura donde el hombre ha sido como su Dios y que hace el mismo esfuerzo, ¿eh? Pero no lo sé, esto es una ficción. Hay una pregunta por allá. Sí, muchas gracias por la discusión. O sea, mirando un poco lo poco que sé, esta inteligencia artificial en realidad es mirar un montón de tablas de probabilidades. Entonces es como poder encontrar soluciones rápidas. Entonces no me cabe duda que nos va a ayudar mucho para resolver problemas tecnológicos y cosas así. Pero mi pregunta para el panel es en qué medida estamos un poco cegados porque esta inteligencia apareció en un mundo en que ya sabemos usar muchas cosas. Por ejemplo, tengo amigos traductores y dicen el ChatGPT va a cambiar mucho mi trabajo porque ahora yo ya no tengo que hacer la mayoría de la pega. Habiendo dicho eso, la parte importante que ellos sí pueden hacer es la técnica, ¿cierto? Sobre todo aquí en la Escuela de Leyes hay palabras que son sinónimas pero que no significan lo mismo, sobre todo en diferentes contextos, ¿cierto? Si tú vas a vender una propiedad, ¿cómo describes esa propiedad? Y esos detalles nosotros los sabemos porque aprendimos como que el oficio de las leyes, el oficio de escribir, el significado de una palabra, de un verbo y la estructura de una frase. Pero ¿qué va a pasar en la próxima generación en que yo le pregunto a los estudiantes si usan ChatGPT y lo usan y te entregan algo que tiene errores porque no han aprendido bien a distinguir el valor y el significado de las palabras? Si en la próxima generación solo va a usar ChatGPT, se va a degradar el lenguaje y con eso, en vez de ser una ventaja, se va a convertir en una debilidad, porque es una generación que va a crecer sin haber aprendido como que esas sutilezas del lenguaje, que son lo que nos permiten decir cosas muy complicadas y hacer distinciones sofisticadas sobre lo que hacemos, las transacciones y todas esas cosas. Y entonces, es más que nada, mi pregunta es cómo, si se va a degradar el lenguaje a medida que pasa el tiempo, porque vamos a depender cada vez más de que las máquinas nos entreguen una respuesta que suena bonita, pero que no podemos evaluar. Yo me acuerdo cuando, bueno, Patricio sabe más que yo de esto porque es escritor, pero cuando se afronta la traducción de un texto poético, por ejemplo, muchas veces se invita a un poeta más que a un traductor a traducir a ese poeta en otra lengua. Por supuesto que hay sutilezas que quiero creer que esta inteligencia artificial nunca va a poder sustituir, pero yo creo que un poco hipotizo, me imagino que va a pasar un poco como un zapato hecho a mano y un zapato hecho en serie. Ciertos lujos, como lo que tú estás diciendo sobre la traducción, van a pasar a ser como cosas lujosas. Quizás los actores también. Piensen ustedes que en los últimos 6 meses la industria de Hollywood estuvo paralizada justamente por la amenaza de la inteligencia artificial, porque los grandes estudios querían sustituir a los guionistas, a los que a la máquina no le tienen que pagar, para inventar las historias que vamos a contar. Y también los actores se sumaron justamente porque ahora pueden hacer una imagen de tu cuerpo que tiene la misma voz, los mismos gestos, y una vez copiado ya no tienen que volver a usarte. O sea, qué sé yo, una Meryl Streep haciendo propaganda de un supermercado con su, qué sé yo.
Entonces, claro, va a pasar eso, es indudable que van a haber oficios y trabajos que van a desaparecer o modificarse, y también hay una pega enorme, un desafío de ciertas cosas que va a haber que pelear y proteger. Quería agregar una cosita. Hay una cosa que suscribo contigo muy fuertemente, muy corta. Cuando se llega a la respuesta sin hacer el recorrido, hay algo que el hombre pierde muy fuertemente. O sea, ponerle unos cuantos requisitos a un programa no es lo mismo que recorrer las bibliotecas buscando la construcción de la respuesta. Pero sigamos. Hola, mi nombre es Laura, soy traductora profesional. Me uno a la pregunta y a la inquietud y a lo que dice Patricio también. La verdad es que yo no estoy preocupada porque la inteligencia artificial reemplace lo que hago. Porque, a ver, hay una fidelidad de los clientes, por ejemplo, tiene mucho que ver con la inmediatez. O sea, si quieres una traducción ahora, ya, y gratis, bueno, la metes incluso al Google Translator, que está hace muchos años, digamos, mucha gente recurre a eso, pero la sutileza del lenguaje, el contexto, la finura que te da tal vez, claro, por supuesto, en una demanda legal, no sé, un litigio, claro, no puedes poner muchos adornos, además de que el lenguaje legal de por sí es bien adornado. Pero hay mucha gente, a mí me sorprende, por ejemplo, los estudiantes de ahora de traducción, de mis futuros colegas, ellos la traducción no la hacen ellos, lo que hacen es editar. Entonces ahí como que se me paran un poco los pelos porque digo, pero a ver, pero ¿leíste el texto fuente por lo menos antes de meterlo a la inteligencia artificial? No, si yo solo lo edito. Entonces esa es una inquietud, pero sé que hay muchos colegas en todos los géneros que están preocupados por esto. ¿Qué piensan ustedes al respecto? O sea, ¿va a desaparecer el oficio de traductor? ¿Puedo? Yo creo que no. O sea, no va a desaparecer, pero efectivamente se va a adaptar. O sea, lo que va a suceder es que la inteligencia artificial, bueno, pero va a ser una herramienta que cada vez más la vamos a utilizar. O sea, hoy la utilizamos de manera, digamos, para hacer tareas cotidianas, desplazarnos de un sitio a otro, pues no sé, buscar. Va a ser una herramienta que la vamos a adoptar, ¿ya? Entonces, en el caso efectivamente, de la traducción, bueno, y efectivamente la inteligencia artificial, eso, la parte positiva de esto es que ha permitido conectar de manera muy fácil a muchas personas, ya de manera automática, ya, ese es un poco el beneficio. Efectivamente, coincido aquí con Patricia en que ya es un tema de finura, ¿no? Del contexto, etcétera. Ahora, dicho todo esto, las herramientas actuales de inteligencia artificial tienen una parte de contexto de lenguaje, porque tienen mucha cantidad de datos de la que aprenden. A tu pregunta con relación a lenguajes más específicos y a tareas más específicas, por ejemplo, litigios, casos jurídicos o otros casos más específicos, hay también líneas, digamos, dentro de la inteligencia artificial soportados, o sea, que son en el fondo inteligencia artificial más específicas, que se construyen por encima de todas estas inteligencias artificiales de los modelos grandes de lenguaje, que sí aprenden de otros conjuntos de datos más específicos. Y esto hay toda una línea que se llama Retrieval Augmented Generation, perdón por la frase, es técnica, pero no dice nada, pero lo que quiere decir en el fondo es que se ocupa de que esa respuesta, esa salida que da el modelo, que puede ser una respuesta, digamos, tus colegas ahora mismo lo usan como un editor, o sea, en el fondo como una herramienta que acelera, digamos, su trabajo, y en el fondo ellos lo utilizan como un texto que tienen en el fondo que corregir, ¿ya? Pero lo que la inteligencia artificial, mi punto es que los modelos estos ahora utilizan, y volviendo, digamos, a alguien que comentó, digamos, con relación a la importancia de creo que fue Pato exacto, contigo y tus estudiantes, y con el uso de las herramientas de este tipo, que tiene que ver en el fondo con cómo tú haces una trazabilidad de esto. Las arquitecturas actuales no te permiten, ¿no? Tienen una salida y esto es lo que es, y no te permiten, digamos, razonar
¿no? O hacer un raciocinio hacia atrás de cómo llegaron a esa conclusión y por qué te están dando esa información. Lo que pasa ahora con estos nuevos procesos dentro de la inteligencia artificial generativa en los que se está trabajando es justamente para proveer una serie de fuentes y explicabilidad a esa salida que te dio ese modelo basado en fuentes de calidad, porque no es lo mismo aprender sobre grandes conjuntos de datos que sobre grandes conjuntos de datos de calidad que puedan ser citados y que puedan ser referenciados. Entonces hay un espacio también ahí en el que se está avanzando, pero esto no quiere decir que incluso, mi punto es que ni siquiera esto quiere decir que la profesión, ni esta, probablemente ni muchas otras, van a ser sustituidas. No sé, ahora mismo yo conversé no hace mucho con un creativo, un guionista, que utiliza, es impresionante, a mí me impresionó cómo ha adoptado, por ejemplo, el ChatGPT como una herramienta para crear los guiones de sus películas. ¿Y cuál es el arte de él? El prompt que le da a la herramienta. Es impresionante. O sea, solo ese prompt, esa es su propiedad intelectual. ¿Ya? La propiedad intelectual no está más en el output, digamos, es en esa facilidad, digamos, de acelerar todo el proceso y de probablemente poder crear y crear bien. Y de 20 prompts que hace y de 20 textos que tiene medio a lo mejor, ¿vale? Pero efectivamente hay un proceso que está apoyado de la misma manera que hoy utilizamos otras herramientas, no sé, la calculadora, el teléfono para desplazarnos con el Waze, no sé, otras cosas de ese tipo, ¿vale? Yo, un poco, muy de acuerdo contigo, yo creo que no van a desaparecer los traductores, pero sí se van a encontrar haciendo cosas muy diferentes, porque para lo que se necesitan ahora traductores, probablemente ese tipo de trabajo lo va a poder hacer ChatGPT y van a poder ser confiables y van a poder hacerlo en dominios muy específicos, pero vamos a necesitar traductores para que hagan otra tarea, ya sea supervisión, mejorar estas maquinarias, no sé qué, o pensar acerca del lenguaje y probablemente cosas que ni a mí ni a ustedes se les ocurren ahora que va a ser necesario hacer después, o a lo mejor va a ser interesante hacer después con ese mismo conocimiento. Yo creo, perdón Pato, pero digamos con el punto de, ¿cómo se llama? De John, es que efectivamente con relación a la pérdida de lenguaje yo creo que puede ser al revés, puede ser que efectivamente nos veamos tan inmersos en algo que es tan cerrado con relación al lenguaje y lo que estas herramientas nos permitan, que nosotros los seres humanos nos sintamos en la necesidad de evolucionar nuestro propio lenguaje. Entonces habría que ver qué pasa, pero yo creo que soy optimista, me gustaría verlo por ahí. Se nos fue el tiempo. Daría para seguir conversando muy largamente. Lamentamos no poder darle la palabra a quienes se la quedaron esperándola. Patricia, Nayat, Patricio, muchísimas gracias. Nos quedamos repletos de preguntas y de interrogantes, que es lo mejor que puede pasar después de una buena tertulia. Muchas gracias a todos.